es darle continuidad a la formación de ustedes. Y por eso nosotros hemos querido traerle la charla de terapia de contención, porque es un tipo de técnica que se está utilizando mucho en el extranjero, y entonces tenemos que conocerla, sobre todo los que son de término. Así todos nos vamos a retroalimentar hoy, porque todos necesitamos conocer acerca de ella, y para eso hemos traído a una persona muy versada en el asunto. Es un honor estar aquí con ustedes este día. Muchísimas gracias a Ángel, que es mi prima además, orgullo de la familia. Nuestra familia se caracteriza por que hay una inclinación hacia el área de la psicología, de alguna otra manera. Tenemos tías y otras personas también trabajando en esta área. Muchísimas gracias a la UAPA, a todas sus autoridades y a todas las personas que de alguna manera se han involucrado y hacen posible que yo esté aquí hoy compartiendo con ustedes. No sé si se preguntarán qué hace una doctora en medicina hablando de psicología. Pues parte de mi historia, igual que vamos a ver que la terapia de contención tiene que ver con la historia de cada persona, pues parte de mi historia es el deseo, el anhelo que tenía cuando era niña de ser psicóloga o de ser maestra. Resulta que por esas cosas que uno no entiende, y siempre es bueno tener un misterio en la vida y algo que uno no entiende porque no todo es razonable, yo elegí estudiar medicina y de verdad que eso ha sido un regalo. Y lo estudié con muchísimo gusto y lo sigo ejerciendo con muchísimo gusto. Sin embargo, ese anhelo de la niña se quedó ahí y terminé dando clases. O sea, no doy clases directamente, sin embargo enseño lo que hago y muestro a las personas como hoy, y esa es mi manera de ser maestra. Y por otro lado está el área de psicología, que aunque nunca terminé la carrera oficialmente, porque la dejé bastante avanzada y después perdí la opción de completarla, me mantuve siempre estudiando dentro de las áreas psicológicas y me mantengo en una formación, digamos que más alternativa, entre comillas, de lo que es el área de la psicología, lo mismo que me pasa en el área médica. Entonces, en ese quehacer médico, en esa mirada integral del ser humano, de donde vemos que un ser humano y su salud es mirar y tomar en cuenta que es primeramente un ser que siente, tenemos sentimientos, es un ser que piensa, tenemos una mente, tenemos un alma, y cada ser humano, de acuerdo a su concepción y forma de pensar y su religión, puede mirar ese concepto de una manera diferente, pero al final todos tenemos una parte trascendente, digámosle así. Y tenemos un cuerpo. Y resulta que el cuerpo lo contiene todo. Y para mí esa es la fascinación de mi carrera. Mirar cómo puedo entender el cuerpo, cómo el cuerpo se enferma, cómo la vesícula, cómo los riñones, cómo el corazón, cómo puede aparecer un área que se enferma, y todo eso está conectado directamente con sus emociones y no se despega de su proceso mental. Es imposible. Nosotros los seres humanos nos hemos dedicado a sectorizar, y está bien, no vamos a entrar en un pleito con eso. La sectorización y la división de las ramas, tanto en la medicina como en la psicología, permite que se profundicen algunos estudios. Sin embargo, cuando vamos a ver a un ser humano, todos están estudiando psicología y algunas serán clínicas, otras no, van a tener la opción de estar frente a alguien que está en sufrimiento y en dolor, en un momento difícil o en una necesidad de orientación, porque para eso la gente va a un psicólogo. Pero no podemos ver solamente lo que está pasando en ese momento con una emoción, tenemos que ver que también eso está alojado en el cuerpo. Cuánta gente no viene con un problema del estómago y tiene que ver con sus emociones, igual que el médico. Entonces nosotros lo que estamos tratando cuando vemos la medicina unificada, la medicina integrativa, que es como yo le llamo lo que hago, miramos el ser humano completo y vemos que ese ser que me puede venir por una cosa o por la otra, puede llegar primero o por un dolor del alma porque está depresivo, pero me puede llegar por un dolor de los hombros o por una carga corporal. Tengo que mirarlo completo, aunque yo me vaya en mi intervención más dirigida hacia una parte más que en la otra, pero la mirada es completa. Entonces cada vez el terapeuta, el profesional de la conducta, el profesional de la salud necesita tener cada día una mirada más integrada del ser humano,
Una mirada, aunque no lo intervenga todo, pero tiene que entender que hay muchas cosas. Ayer, por ejemplo, me llega a la consulta una señora, me la mandan de Jarabacoa. Ella viene por unos gases y unos problemas de estómago, una gastritis de 20 años de evolución. Qué importante es escuchar a una gente y dejar que hable e indagar. Y todo comenzó con sus problemas de pareja. Un hombre machista, un hombre torturador, que la celaba hasta con las estrellas y tuvo 8 hijos. Pobrecito. Porque él no concebía que ella tomara anticonceptivos. Porque si ella tomaba anticonceptivos era porque se iba a ir con otro hombre. Esos conceptos de este año. Resulta que ella comenzó a rechazar sus bebés y a no querer estar embarazada. Cuando se hizo la primera cirugía para prepararse, ahí comenzaron los gases. Está completamente conectado el cuerpo con las emociones, impresionante. Y su trabajo y su intervención en todo eso que tenía que ver con su aparato reproductor y con todas esas emociones fue lo que movió el tema de su famoso gas y de su famosa gastritis. Obviamente eso fue referida por una psicóloga, y qué bueno que cada día hay más psicólogos que están en esa conciencia y mandan para trabajar el cuerpo, y lo mandan porque saben que la persona que lo va a recibir, en este caso era yo, perfectamente iba a entender lo que estaba sucediendo, y comencé la indagación hasta que conectamos cómo estaba ese cuerpo y cuándo comenzó su problema y cuándo comenzó su enfermedad y en qué momento se instaló y qué consecuencias tiene. Entonces ella necesita obviamente una intervención doble. Necesita a la psicóloga porque tiene que seguir trabajando esa historia, necesita sacar ese dolor, que es de lo que se trata justamente la terapia de contención, cómo podemos liberarnos del dolor que quedó atrapado. Pero ya el cuerpo está afectado, porque no podemos decir, eso de las emociones, es emocional o es mental, como muchas veces se habla el propio terapeuta, dice al paciente. Entonces, ¿qué hago con eso? Si es mental, o sea que no tengo remedio, porque es mental, lo tengo que dejar así. O es emocional, entonces, pero ya está afectado el cuerpo. Porque son tantos años que esa biología cambia, nuestra biología cambia cuando nuestras emociones cambian. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo sentimos el dolor? ¿Cómo sentimos miedo a alguien? Vamos a comenzar a de hielo. ¿Dónde se siente? ¿Dónde está el dolor? En el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene un trauma? El cuerpo lo siente y el cuerpo segrega y cambia químicamente. Si han escuchado, ahora está muy de moda la neurociencia y habla cómo el sistema neurológico cambia inmediatamente que hay una emoción, pero también está una ciencia que se ha hecho muy famosa ahora que se llama la psicoinmunología, que es psicología y sistema inmunológico. A eso le agregaron psiconeuroinmunología, psicología, sistema inmunológico y sistema nervioso, y ahora, hace 10 o 11 años, se incluyó a ese grupo que estaba estudiando la psiconeuroinmunología, ahora es psiconeuroinmunoendocrinología, o sea que el sistema endocrinológico también se altera. Cuántas reglas que faltan, cuántos calores que comienzan a destiempo, cuántos cambios menstruales, cuántas infertilidades hay, está de moda la infertilidad. Y todo el aparato reproductor está perfecto, no hay ninguna condición médica que lo provoque, sin embargo hay un tema interno. Entonces cada día nos vamos acercando a eso que hace muchos años, muchos milenios, muchos dijeron que mente, cuerpo, emoción están juntos. Ahora se está demostrando científicamente y ahora cada día, afortunadamente, los profesionales que trabajamos en la salud tenemos que estar al día en todo esto. Y por eso yo sigo estudiando mi psicología, aunque yo no me dedique directamente, no es mi área de la intervención psicológica, sin embargo es mi área incorporar y darle a mis pacientes ese recurso y esa mirada amplia para poder orientar, poder referir y poder trabajar, porque esto es un trabajo en equipo necesariamente. Y en ese transcurrir, no me dieron para pasar. ¿Con esto puedo pasar? Sí. No, con ese no. Bueno, pues. No, yo te sirvo de apoyo técnico. La podemos dejar aquí, pero
Pues entonces en ese transcurrir descubro la terapia de contención. Y aparte de que antes me formé en lo que se llama la mirada sistémica. Y me doy cuenta y voy incorporando cómo nosotros vamos cargando emociones desde antes de llegar a la vida. Yo me pregunto, yo la puedo pasar. Disfruta la charla. Entonces, nosotros tenemos una historia personal y esa historia la cargamos donde quiera que vamos. Pero esa historia comienza antes de nacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una madre y un padre, todos. Puede ser que no conocimos a ninguno de los dos o no conocimos a uno de ellos, pero sí hubo un papá y una mamá. La historia como se dio, no vamos a entrar ahí. Sin embargo, hubo un hombre y una mujer, una alianza de una fuerza femenina y una masculina para que se diera ese bebé. La historia de esa mamá, que tal vez no se crió con su propia mamá, o donde las mujeres de la familia todas sufrían, o donde las mujeres de la familia todas eran muy fuertes, o esa historia de ese papá que tuvo un padre muy severo y todos los hombres de esa familia estaban fuera y salían a la calle y nunca se quedaban en su familia, por ejemplo. Estoy poniendo una historia hipotética. Toda esa historia de ese papá y de esa mamá, que a su vez es la historia de los abuelos y a la vez es la historia de los bisabuelos, si nos vamos para atrás vamos a llegar hasta el origen de la humanidad. Todo eso es como si fuera una recopilación que llega aquí, a donde estamos cada uno de nosotros. Entonces es imposible que mi mamá me dé lo que no tiene, es imposible que mi papá me dé lo que no tiene. Entonces su historia personal, sus cargas emocionales, sus logros, sus conquistas y sus limitaciones y frustraciones las pasan a sus hijos y eso es inevitable. Y no lo hacen porque quieren o no quieren, eso es lo que pueden hacer. Y nos dan lo mejor. No vamos a entrar en discusión de que sí es bueno o malo, sencillamente cargamos. Además de esa parte de la historia, que es lo que mostramos con la imagen de esas generaciones, tenemos la parte, y bueno, y todo eso que sucede, tenemos la historia personal, la historia individual ya cuando nacemos, cuando estamos aquí, qué sucede en nuestra infancia, qué sucede en nuestra adolescencia, qué sucede en la vida adulta. Todo eso que nos pasa se queda grabado y está en nuestro cuerpo y forma algo que le hemos llamado memoria celular, memoria emocional celular, y eso está ahí. Y nosotros no nos damos cuenta porque eso forma parte de lo que se ha llamado, y como ustedes han estudiado historia de la psicología, habrán escuchado y habrán estudiado un personaje famoso de la historia que se llamó Freud, que fue la primera persona que comenzó a hablar del inconsciente. Más adelante viene Jung y le agrega inconsciente personal, inconsciente colectivo, y comienza a desmenuzar esas cosas. Muy controversial, muchos están de acuerdo con muchas cosas que él dijo, otros no. Sin embargo, lo más importante es que dio un gran aporte a la psicología y que incluyó el concepto de inconsciente y lo desmenuzó. Entonces, ese inconsciente lo tenemos todo, y ese inconsciente es esa parte que nosotros la vivimos, la tenemos incorporada, pero no la recordamos. Apenas, en casi todas las teorías psicológicas se llega a la conclusión de que apenas nosotros tenemos en nuestra área consciente entre un 5 y un 10% como muchísimo. O sea, que ¿dónde está el 95 o el 90%? Ahí, en ese pozo, en esa parte del inconsciente. Entonces el inconsciente nos mueve mucho más que el consciente, pero no nos damos cuenta. Entonces, si nosotros nos vamos a una terapia como psicólogos, como médicos, y nos vamos a esa parte racional que entendemos, nos quedamos limitados. Porque nos quedamos solamente con el 10% de lo que el paciente entiende y de lo que el terapeuta interpreta. Y ahí se quedó la terapia. Entonces, en esa historia de ese niño que lloraba cuando pequeño, que lo dejaban llorar en una cuna, que se lo separaron de su mamá, o que se crió con ella, o que le vieron demasiado, que lo añoñaron mucho, para hablar en un lenguaje, ya eso se quedó ahí grabado, se queda en el cuerpo.
ese trauma de ese niño que presenció la muerte de su abuelito y nadie lo contuvo, nadie estuvo cerca para sostener su llanto o su dolor, se quedó grabado. Entonces, vamos. ¿Tienen preguntas? Entonces, esas grabaciones, comienzan las primeras grabaciones en el momento del nacimiento. Comenzamos a sentir y a tomar todo desde que estamos en el vientre. Hablamos que traemos la historia de la familia, después traemos la historia personal, y la historia personal comienza en el vientre, y en la vida intrauterina comenzamos a percibir, y ese es el lugar que le podemos llamar el paraíso. En el paraíso estamos y andamos con mamá donde quiera que vamos. Ahí no hay discriminación si soy bonita, si soy fea, si tengo un defecto, si no. Yo estoy ahí adentro y me siento segura porque mi mamá me quiere. Eso es lo que se llama amor incondicional. Y todos podemos haber carecido de cualquier cosa, pero todos tenemos la experiencia del amor incondicional porque todos fuimos cargados por una mujer, por 9, por 8, por 7, por lo que nos tocó allá adentro. Entonces, eso se queda también grabado. En algunos casos, esa historia puede ser también traumática, porque se toman esas emociones que esa persona está viviendo. Pero vamos a quedarnos con la vivencia del amor incondicional. Llegó el nacimiento. El nacimiento puede ser cesárea, que está de moda también, puede ser parto natural. Como fue ese parto, también se graba, y eso hace una gran diferencia, y ahí que comienza el gran aporte de la terapia de contención, en darnos cuenta dónde se genera en un niño la seguridad y la confianza. No es lo mismo un niño que nace por cesárea, que fue muy rápido y muy fácil. El niño no tuvo que hacer ningún esfuerzo, que pasa con muchas de las generaciones actuales. También tiene que ver con otras cosas, También tiene que ver con otras cosas, no es solamente esa variable, pero justamente en una época donde hay un cambio en los términos de la autoridad, que no nos vamos a entrar en el tema histórico, que tiene que ver con de dónde venimos, tiene que ver con la era industrial, tiene que ver que ahora estamos en una era digital y cibernética, una era de comodidad, y también los niños nacen por cesárea con más frecuencia, entonces al niño no le cuesta nada, entonces se lo merece todo. ¿Qué pasa con nuestros niños ahora? ¿Les parece conocido eso? ¿Suena? ¿Quiénes son mamás aquí? ¿Quiénes son papás? Entonces les suena, que es diferente a como nos criaron a nosotros, como los niños de ahora vienen y dicen, bueno, que estos niños de ahora, los niños de ahora quieren la era de la comodidad, lo quieren todo rápido y ya. Y lo bombean todo. Eso es otro código, y eso tiene que ver con los cambios generacionales, pero también con los eventos, cómo se van dando. Entonces no es un niño que fue empujado, que nació, que le costó llegar y llegó a un niño que llegó así. Tampoco es un niño que nació con forceps, tampoco es un niño que vino y que tuvo retenido, que la labor de parto fue larga. O sea, que todo eso cuenta. No vamos a entrar en detalles de qué pasa, porque si no se le agrede demasiado, pero lo importante que les quede es que el nacimiento es importante, que parte de la historia es cómo usted nació y qué pasó. Después del nacimiento, pues vienen los primeros años de la vida. Entonces ya esto ustedes lo manejan mucho mejor que yo. Esto vamos a hacerlo así, un paseíto. Lo importante de aquí es, sí, lo maneja así porque esto es psicología evolutiva. Entonces, aquí lo más importante es que en esa llamada etapa oral, que es inmediatamente después del nacimiento, donde el niño todo lo explora a través de la boca y la emoción que se fija en esta etapa, la más importante es la seguridad y la confianza. Y de aquí vienen, la mayoría de los miedos nacen ahí. La mayoría de las inseguridades nacen en esa etapa. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el niño? ¿Cómo le llamé ahorita a dónde estaba el niño? En el paraíso. Y salió a lo desconocido. Entonces, después que ella estaba con mi mamá para arriba y para abajo, y ella iba al baño, yo iba al baño, iba para la fiesta, yo iba para la fiesta. Ella se iba a acostar, yo me iba a acostar. Ella se iba de viaje, yo me iba de viaje con ella. Resulta que ya me sacaron
y yo estoy aquí en este mundo que no conozco. ¿Y qué sucede? Nosotros con nuestra mente de adultos decimos, eso no importa, el niño se adapta, pero pongámonos en el sentir de un bebé que acaba de nacer, que estaba refugiado ahí adentro, que estaba seguro y de repente lo sacan. Entonces todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos lo que se llama la herida de nacimiento. Pero esa herida no es mala porque es la herida que nos da la vida. Es lo que se llama en terapia de contención el movimiento interrumpido. Algo se interrumpe y salimos a la vida. Cómo se ve ese proceso también es fundamental. ¿Cuántos niños se quedaron con mamá? ¿Cuántos niños fueron lactados? ¿Cuántos niños a los 3 meses mamá se fue a trabajar y pasaba horas sin regresar? Y cuando llegaba estaba tan agotada y cansada, o tenía 5 muchachitos más, o 3 más, o 2 más un marido, más 1000 cosas que hacer, realmente no le podía poner atención a ese bebé que no entendía que mamá estaba afuera porque él no lo sabe. Él lo único que necesita es estar con mamá. ¿Qué pasa ahí? Comienza a generarse la inseguridad en la etapa oral. Y ahí viene lo que se llama desvinculación. Entonces, así se escribe la historia y muchos de nosotros estamos desvinculados de mamá. ¿Qué traduce eso más adelante? Dificultad con relaciones, problemas para tomar iniciativas, dificultades en concretar proyectos, tiene que ver con este primer vínculo que se establece. Y también muchas enfermedades se comienzan a formar en esa etapa. Entonces esa etapa, y en cada una, no voy a entrar en cada una lo que se va formando, lo importante es aquí ver que en cada etapa el niño va a generar una emoción que debe de ser atendida. Y en esos primeros 7 años, ese niño va a tener lo que se ha llamado el edificio de la personalidad, como si fuera que vamos poniendo zapatas, vamos poniendo una base. Y cuando tenemos una base hecha, cuando nos pasan situaciones en nuestra vida adulta, tenemos con qué afrontar. Porque nosotros tuvimos seguridad, tuvimos confianza, tuvimos nuestra etapa de berrinche, que sabemos que comienza la etapa anal, donde el niño comienza a desarrollar la identidad del yo y dice yo soy independiente, yo puedo hacerlo solo. ¿Por qué? Porque neurológicamente en ese momento el niño se da cuenta que él no es su mamá. Entonces en ese momento es que comienza, como yo no soy mi mamá, yo voy a ejercer eso. Entonces yo comienzo, ¡no! Y comienza, esta ropa no. Comienza a exigir ropa, comienza a exigir su comida, quiere hacerlo todo solo, y comienza la famosa etapa del no. Entonces, lo importante aquí es ir viendo cómo en cada etapa hay un requerimiento y todo eso queda ahí. ¿A dónde se va? Porque al final, si estamos aquí todos los que estamos, sobrevivimos, ¿no? Entonces, maravillosamente el organismo y las emociones forman parte de eso, tienen muchas maneras de buscar los mecanismos de amortiguamiento y de sobrevivir. Y todos sobrevivimos. Entonces tapamos. Aunque tenía miedo, porque mi mamá se iba, aunque no me crié con ella, porque se fue para los Estados Unidos a trabajar y de allá me daba dinero, aunque no lo entendía, lo que me hacía falta era ella, no el dinero, sobreviví. Aunque se murió mi papá y no me crié con él, lo tapé, sobreviví. Aunque mis padres se separaran y yo sufrí esta herida de inseguridad, sobreviví. Y así vamos contando, y aquí puede haber historias que cada uno puede ir diciendo de cosas que le puede haber pasado y sobrevivimos. Quizá no de la mejor manera, pero estamos aquí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros revisemos nuestras historias personales y comencemos a darle cabida a que ahí adentro pueden haber muchas emociones enquistadas, muchas emociones que se taparon y no se ventilaron y que pueden encontrar una salida. Y de eso justamente se trata la terapia de contención. Por ejemplo, nosotros las personas que estamos en formación, yo estoy casi terminando mi formación, nosotros tenemos un proceso donde vamos haciendo teoría y práctica simultáneamente.
No se concibe ser terapeuta si no se es paciente primero. Entonces, si yo voy a ayudar a que un niño o que a otro, un adulto lo voy a acompañar, por ejemplo, en una terapia de duelo, o una reconciliación de pareja, o una reconciliación de mamá y papá, que son diferentes de las técnicas que se usan, yo tengo que haber hecho la mía. Yo tengo que haber hecho la mía, yo tengo que haber atravesado mi propio dolor para saber cómo se mueven las emociones, cómo se mueven las polaridades. Entonces, una terapia que confronta y que hace que nosotros nos cuestionemos cómo estoy yo. Hay un lema en la terapia de contención que es primero yo y después tú. El paciente no puede estar primero que el terapeuta. Como nadie en la vida puede estar primero que yo. Aunque nosotras, especialmente las mujeres, nos crían para que todo esté primero que nosotras. Es un tema histórico, cultural. Entonces tenemos todas, crecemos con ese, yo le llamo complejo de ambulancias. Y desde que hay medio fuego, aunque ya me lo imagino, yo salgo como la ambulancia a apagar el fuego. Me llaman de aquí, yo salgo corriendo, resuélvelo todo. No hay nada mejor que tener una mujer en un lugar de estas mujeres que están aquí, de jefas y de líderes de grupo. No hay nada como eso. Incluso los hombres, no es que los hombres no lo tengan, pero es una conducta bastante repetida en las mujeres por un condicionamiento que nos crían para estar asistiendo a todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos todos, hombres y mujeres, que aprendemos es ese lema: primero yo y después tú. Cuando yo estoy bien, yo te puedo dar bienestar. Eso yo lo aprendí con dolor en mi carrera, porque yo era de las que en medio de mí, cuando yo tenía como 10 años trabajando, que no cogía ni vacaciones, que estaba siempre disponible, que trabajaba como una loca, sigo trabajando, pero de otra manera. Entonces llega un momento que el cuerpo se desgasta, que no tenemos la energía para sostenernos a nosotros y queremos seguir sosteniendo el mundo y sosteniendo a todo el mundo. Entonces eso es importante y por eso la terapia trae mucho al mirarme, al volver a mí, al tomarme yo primero en cuenta para después seguir trabajando con muchas personas. Entonces, estas grabaciones, aquí tenemos todos los traumas que se dan en las etapas tempranas, que le podemos llamar traumas por falta de estímulos positivos, lo que hace es que crea menos cantidad de redes neuronales para poder enfrentar el estrés. O sea, es un tema biológico también. No es como que es emocional y se quedó en el aire, no. Eso va al cuerpo. Hay menos redes neurológicas y esas menos redes neuronales, hacen que mi capacidad de enfrentar lo que me pasa disminuya. Entonces, un niño, una persona joven, un muchacho que le dejó la novia, hace y repite la misma crisis de cuando su mamá lo dejó. Tuvimos el otro día una chica en la consulta que ella hace una crisis cada vez que el novio se desaparecía, 17 años. Y da unos celos histéricos y pero de verdad que la niña sudaba, se ponía mal, estaba en una inseguridad y todo era que él le recreaba su herida de abandono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la vida? Agregar ruido neuronal con los eventos traumáticos que nos pasan. Entonces, en el adulto eso se traduce con malos manejos emocionales, eso se traduce como enfermedad. Lo que no va a la emoción, lo que no lo podemos identificar con la emoción, como no identificamos que tenemos dolor, como nos tragamos la rabia y no identificamos que tenemos rabia y por ahí, y de ahí sale todo un tema del lenguaje corporal, que muchas personas dicen, no, yo no tengo rabia, pero le vemos el puño agarrado, la mandíbula rígida y el rictus que tiene de una persona con rabia. Y si indagamos un poquito, hay un tema de enojo con papá, de enojo con mamá, y lo más importante aquí en todos los seres humanos es mirar la tríada. ¿Cuál es la tríada? ¿Cuál es la tríada? No, la tríada, la primera de todos hermanos, papá, mamá y hijo. Esa es la relación fundamental. Y de ahí sale todo. Todo. Cuando vemos la tríada, cómo me relaciono con mi mamá, no es si le doy besito, la cuido, la quiero mucho. Eso
eso no tiene que ver, eso es bueno, está bien, pero va más allá, va más profundo, la cargo, la cuido más de la cuenta, yo me creo más grande que ella, yo tengo que ser la suplidora, ¿cómo trato? ¿Cómo me trato con mi papá? ¿Cuál es? Entonces todas esas emociones que se quedan ahí, que a veces no nos damos cuenta, se quedan en el cuerpo, y cuando no se pueden metabolizar y digerir a nivel emocional, porque ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿qué pasa? Se enferma el hígado, me da dolor de espalda, me da gastritis, me da dolor de cabeza, me da alergia, me salen ronchas en la piel, no puedo dormir, me da dolor de cualquier cosa, se me cae el pelo. Bien, entonces, todo está conectado. Y decimos que no tenemos estrés, decimos que no tenemos problemas, que todo está bien en la vida. Sin embargo, hay un dicho, un lema que tenemos, nosotros el equipo de Una Vital decimos con mucha frecuencia, algo que se ha dicho por ahí, no es nuestro, pero lo tomamos. El cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces el cuerpo es el representante número uno, como dice Mónica Esteves, la persona que trae la terapia de contención a la República Dominicana, ella dice, el cuerpo es el chismoso número uno. Entonces el paciente puede decir, yo no tengo miedo, sin embargo anda con un dolor de espalda baja y esa es la zona justamente que representa el miedo. Entonces, sobre todo si es un hombre que no quiere afrontar, que nunca, la mayoría de los hombres no les gusta reconocer que tienen miedo, sobre todo en nuestra cultura, ya cada día afortunadamente hay más hombres abiertos y expresan sus emociones, y eso es bellísimo. Sin embargo, vámonos al rústico macho que dice, no, yo no tengo miedo, yo soy una persona muy segura. Sin embargo, todas las emociones, todos sus padecimientos van a las áreas justamente que representan el miedo, y todo eso también se estudia. Qué órganos se relacionan con qué emociones, y qué, de dónde se enferma más, y todo eso. Entonces el cuerpo lo muestra. Lo que no se traduce en un mal manejo, a veces tenemos una reacción inadecuada y la persona solamente levantó la mano y yo le dije, baje la mano, y le respondo de mala manera, o a una persona me contradice y yo soy una persona que no tengo un buen manejo de la contradicción y le respondo agresivamente. Ese es mi propio tema. Y así vamos por la vida, con esos temas que se fueron quedando enquistados y que fueron reacciones, pero que fueron situaciones que no se movieron adecuadamente. Entonces, cuando comenzamos a mirarnos y a analizarnos, nos damos cuenta que nuestra verdad, que la verdadera verdad emocional no es lo que nosotros pensamos. Tiene que ver con lo que nos pasó. Tiene que ver cómo fue nuestra propia historia. Y nosotros podemos darnos cuenta de eso, especialmente a lo que más le tenemos que poner atención es a las reacciones en automático. Cuando me pasa algo, cuando estoy ante una situación que no puedo controlar, cuando alguien me miente, cuando yo descubro que hay algo que no anda bien, cuando una persona me incumple, cuando tengo un problema, una pérdida, ¿cómo yo reacciono en rápido, en automático? Esa palabra que yo después digo, ay, no era eso lo que yo quería decir. Nos pasa a todos, ¿verdad? Eso que no quería decir, entre comillas, pero que sí dije, póngala eso. Póngala eso. Ay, me quiero morir. Y después dice, no era eso lo que quería decir. Ay, mejor que se desbarate. No era. Y ese tipo de expresiones, pongámoslas, que esas expresiones nos dicen mucho de esa historia personal, de eso que está ahí, de eso que tiene el niño interno, de eso que tiene ese niño que creció, que todos tenemos y que está ahí y que se va a repetir y que va a hacer que nosotros no tengamos una buena o una mala relación con la vida y con todo lo que nos pasa. Entonces, esas conexiones neuronales se instalan en mayor número en los primeros 24 meses. Por eso es que es tan importante, por eso es que la psicología y la medicina tienen que ir obligatoriamente. Entonces, en toda sala de parto tiene que haber alguien, o tienen que estar los médicos que reciben a los bebés entrenados. No es lo mismo un médico, un pediatra, neonatólogo, que recibe un bebé e inmediatamente se lo lleva a mamá. Y no de que, ay no, hay que dejar que mamá descanse porque mamá está agotada. Si ese bebé está loco, desesperado por ver a su mamá y por entrar en contacto con su mamá, y ella a su vez está también porque lo cargó 9 meses. Entonces ese momento
de reconexión, ese momento de revinculación para que el niño pueda desarrollar más adelante, es importantísimo. En vez de separarlos, como se usa más modernamente, obviamente sabemos que muchas veces las personas, hay situaciones que escapan a nuestro control. Entonces, un niño que tiene una crisis, un niño que se va a morir, un niño que tiene un nacimiento con dificultad, pues por supuesto es mejor que se salve y no que nos mamá. Entonces, esos son excepciones, pero estamos hablando de un nacimiento. Bueno, en definitiva, para hacer la historia más corta, aquí lo importante es que nosotros recuperemos esa conexión y esa primera vinculación que nosotros necesitamos con la vida y que se hace primero con la madre. Cuando recuperamos esa vinculación y recuperamos esa capacidad de abrazar, que fue lo que se perdió o que se puede haber perdido con algunas personas, o que se pierden las etapas, o esa incapacidad para poder expresar esas emociones, entonces nosotros tenemos esas reacciones que estaba comentando anteriormente y podemos entender realmente lo que nosotros nos está pasando. Tenemos poco tiempo, tenemos esperando personas aquí para usar el salón, que es lo que estoy entendiendo. Voy a hacer lo más breve posible, pero no quiero perder para redondear. Realmente pensé que tenía un poquito más de tiempo. Pero lo quiero dejar con la inquietud, y qué bueno que se integran, porque esto es para todos, somos todos seres humanos, no sé qué tópico ustedes van a tratar, pero si llegaron es por algo. Entonces, aquí lo más importante es que veamos que la terapia de contención lo que nos invita a nosotros es a sacar ese dolor y a sacar eso que no se dijo y que se quedó enquistado. Y como todo está en nuestra memoria, todo se puede hurgar. Entonces, cuando vemos un niño que se comporta mal en la escuela, cuando vemos un niño que está haciendo rabietas y pataletas, o vemos un adulto, porque hay muchos adultos que hacemos pataletas, ¿qué pasó con ese niño a los 2 años que no se le dio una expresión libre a esa pataleta, que ese era el momento de hacerla? Como no se le dejó porque tenía que portarse bien, porque en mi casa nadie berrincha, porque en mi casa nadie esto, porque ese estilo de educación rígida, o se le dejó que hiciera más de la cuenta, porque los extremos, no se trata aquí que se haga el berrinche. ¿Qué sucede con un adulto? Porque el tema aquí es que la edad cronológica no necesariamente tiene que ver con la edad emocional. Entonces, ¿cuántos adultos reaccionamos en berrinche? Entonces, el niño comienza a hacer su berrinche. ¡Ay, que no quiero ir! Entonces viene la mamá. ¡Mira, muchacho! ¡Tú me tienes cansada! Y la mamá se mete en el mismo berrinche. O el papá. ¿De qué se trata esto? De que como adultos nosotros veamos los berrinches que no hicimos. Y veamos todo aquello que se quedó paralizado y todo aquello que se quedó sin canalización. Tanto lo que hablamos de la vinculación, la inseguridad que se genera, como toda la rabia. Y lo más fácil es expresar la rabia. Y estamos llenos de personas con rabia, aunque no la mostremos. Y la rabia puede ser pasiva. Hacemos el hielo seco, quitamos, me puse brava con mi esposo y me dijo 3 palabritas. Es mejor pasarle un hielo y pasar una cortina. Por ahí tenía una diapositiva, ya no me voy a entrar en la diapositiva, le voy a dar lo que le voy a dar. Si una cortina, no le hablo, le retiro la conversación y yo me puedo pasar 2 semanas que hablo y apenas lo miro, o con un empleado o con una persona que convivo. Es el hielo seco. Soy incapaz de comunicar y decirle: me dolió mucho lo que me hiciste, me sentí mal, me sentí ofendida. No estamos acostumbrados a expresar lo que nos sucede. Entonces lo que hacemos es o ponemos el hielo seco o sacamos una más grande de mala manera. Y estamos llenos de eso. Estamos llenos de emociones no expresadas. Estamos llenos de todas las emociones que se quedaron enquistadas y que nuestro cuerpo sí lo sabe. Lo sabe porque se convirtió en memoria celular y memoria emocional. Y desde que nos pinchan, por ahí sacamos. Por eso es que la verdadera emoción que tenemos, nosotros no la sabemos. O sea,
la que sabemos es la que nos permitimos. A ese niño que se le murió su mamá y que nadie se dio cuenta que el niño estaba en su dolor y nadie lo acompañó a que fuera a despedirse de su mamá y que pudiera llorar con alguien cercano. No te preocupes, no llores, los niños no se llevan al cementerio, los niños no se llevan a ningún lado, los niños no se involucran con nada de esto, todo el mundo está desesperado y el niño no va a ver a la gente llorando. En el futuro ese niño no tiene permiso para expresar sus emociones. Entonces viene la esposa un día que está muy triste y dice, pero tú no sientes, pero yo estoy necesitada de ti y él está desconectado. No, evita, porque se acostumbró a evitar, porque le evitaron el dolor, porque no lo supieron conducir. No es que a los niños le vamos a arrojar el dolor directamente, pero hay una manera de poderlo conducir. Entonces se trata de que conozcamos todo eso, cómo manejamos un duelo, cómo manejamos una pareja que está en conflicto, cómo podemos manejar una situación que requiere una comunicación asertiva adecuadamente y cómo nosotros podemos volver a eso a través de una terapia, que consiste en resumen, en hacer como si tuviéramos una pasta de dientes y cogemos la pasta de dientes y la prensamos. Y cuando prensamos esa pasta de dientes sale la emoción. Y cuando la emoción sale, esa persona que está sacando su emoción se siente abrazada. No está sola. Y dice, tú tienes permiso para expresarte. Yo te doy el permiso, tú puedes expresarte. No te tienes que callar lo que te pasa. En un espacio seguro y con una guía adecuada. Eso es en sentido general lo que trata la terapia de contención. Yo sé que ya al final hice un resumen medio rápido y les volé muchas cosas por el tema del tiempo, que bueno, es muy imprevisto para mí. Sin embargo, bueno, esto es lo que se puede hacer y con eso fluimos. Si alguna persona está interesada en conocer más y quieren que venga en otro momento, yo puedo venir en otro momento y lo planificamos con tiempo que te pueda durar. Tenemos la semana del psicólogo y te queremos invitar para la continuación en abril. Sí. Vamos a ver si llegamos la fecha. Entonces, aparte de todo eso, no estaba dentro de lo que les iba a decir ahora, sin embargo, solamente rapidito, tenemos una jornada, porque la persona que desarrolló la terapia de contención, que se llama Angelina Preco, ella es una checa que radica en Alemania y desarrolló todo este sistema. Es una señora mayor de 86 años que está viva y que todavía ella interviene y hace intervenciones terapéuticas. Ella va a estar en el país en el mes de mayo, el primer fin de semana de mayo. Si alguna persona estuviera interesada, hay un espacio que va a ser para terapeutas, o sea, para psicólogos, estudiantes de psicología, médicos o personas que trabajan en intervención. Toda la información se la voy a dejar a Ángela para que ella la canalice y yo puedo venir otro día y les puedo hablar un poquito más porque quería hacer un poquito de práctica con ustedes, pero no me va a dar el tiempo. Eso se lo